Praise God. Praise God. Amén. Pues hoy tenemos a nuestro hermano Danny Hampton que va a traer la palabra de Dios. All yours. Good morning, everybody. Buenos días. I'm glad to be in. There you go. Oh, that probably will help. Good morning, everybody. Buenos días. Good morning. When I was sitting there, and as Pastor was praying and Cuando estaba worshiping, sentado allí y pastor estaba orando y estábamos adorando a Dios, this feeling came over me. un sentimiento me saturó. In the Psalms, En los Salmos, David said, David dijo, I was glad when they say, let's come into the house of the Lord. estaba contento cuando me dijeron vamos a llegar al templo de Dios. I felt the aura of peace Sentí como algo, una cierta paz all around me, todo alrededor de mí and it brought joy y to my heart. trajo mucho gozo a mi corazón, iglesia. I'm also so excited that Pastor Nathan extended this offer to me to share God's word. Y también quiero darle gracias al pastor Natán de extender esta invitación una vez más de venir y traer la palabra de Dios. And actually, I love this set of scriptures. Y incluso me encanta esta porción de las escrituras que vamos a estar estudiando hoy, The mission of the 12, la misión de los 12, found in Mark chapter 6, hallados en Marcos capítulo 6, verses 7 to 13. versos 7 al 13. I have like 4 highlight points that I would like to share today. Y pues hoy tengo 4 puntos que quiero compartir con ustedes. The first one would be we must trust in God, La primera es que debemos de confiar en Dios, walking in God's given authority, a caminar en la autoridad que Dios nos ha dado, living by faith, a vivir por fe, not by sight. no por vista. And the last one, partnership. Y el último, número 4, es la unidad entre parejas. And before we get started, I would like to open up in prayer. Y pues antes de comenzar, quiero empezar con una oración. Oh, precious Father, Oh Padre Santo, in the name of your Son, Jesus Christ, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, we glory you, te glorificamos, we thank you te damos gracias that you have us in your house que nos has puesto en tu casa ahorita mismo to hear your word, para escuchar tu palabra, to worship you, para adorarte, to magnify you. para magnificarte. And we just thank you for all the love that you give us. Y nomás te damos gracias por todo el amor que tú nos das. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I'm going to read Mark chapter 6 from 7 to 13. Ok, voy a leer Marcos capítulo 6 del 7 al 13. You want to read it all the way through? Yeah, so you read it all the way through and then after you I'll read it. Okay. And he called his 12 disciples together and began to send them out 2 by 2, giving them authority to cast out evil spirits. He told them to take nothing for their journey except a walking stick, no food, no traveling bag, no money. He allowed them to wear sandals, but not to take change of clothes. Wherever you go, he said, stay in that same house until you leave town. But if any place refuse to welcome you or listen to you, shake its dust from your feet as you leave to show that you have abandoned those to their fate. So the disciples went out, telling everyone that they met to repent of their sins and turn to God. And they cast out many demons and healed many sick people, anointing them with oil. Amén. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Dice, después Jesús fue a la aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar a espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolsa, ni de viaje, ni dinero, sino solo un bastón.
Les prometió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si algún lugar se niega a recibirlos o a echarlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Amén. Amen. The first thing I want to share in verse 7, Lo primero que quiero compartir aquí en el verso 7, he called the 12 disciples. Él llamó a los 12 discípulos. One of the fascinating things about Christ, you will find out that whatever he wants, he wants. Algo fascinante que vamos a descubrir y que quizás ya has descubierto de nuestro Señor Jesucristo es que lo que Él quiere, Él va a obtener y Él va a querer. And when Christ calls these 12 disciples, Cuando Cristo llama a estos 12 discípulos, he's about to let them experience him. Él va a dejar que ellos experimenten de Él mismo. They're going to know what it is to walk Christ-like in the earth. Ellos van a saber cómo es vivir de acuerdo a Cristo aquí en la tierra. He called to himself the 12. Él les llamó a los 12 discípulos. Mark will refer to these 12 as apostles. Marcos aquí se refiere a esos 12 discípulos como apóstoles. When they return back to Jesus in Mark chapter 6, verse 30. Cuando regresan a Jesús en Marcos capítulo 6, verso 30. This is the only time that Mark uses the word apostle in the gospel. Y esta es la única vez donde aquí en el Evangelio de Marcos usa esta palabra, este término, a referirse a ellos como apóstoles. And what it means to be a sent one, Y la palabra apóstol básicamente significa ser enviado. it means to be dispersed all around. Ser apóstol significa ser enviado a cada lado y por todos los lados. In today's society, En nuestra sociedad de hoy, the modern apostle is your missionary. un término usado como apóstol, un término más moderno para llamarle a un misionero, también se puede usar la palabra apóstol. To be an apostle or to be a missionary, it has to be a call from God on your life to do the work. Para ser un misionero o ser apóstol, ser enviado, tiene que haber un llamado de Dios sobre tu vida para que salgas. And it says this in verse 8. Y dice esto en el verso 8. He told them, take nothing for their journey except a walking stick. No food, no traveling bag, no money. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. This is the first highlight. Trust in Christ. Esto es el primer punto, es confiar en Cristo. Last Sunday, I happened to be in service, El último domingo estaba también aquí en el servicio de ustedes and they had a guest pastor who was here preaching y también invitaron a un pastor invitado on Exodus 17 y predicó sobre Éxodo capítulo 17, when Moses cuando Moisés envió a Josué into battle, en la batalla. and all Moses had was a staff. Y todo lo que tenía Moisés era un bastón. And the staff represented God on the earth. Y el bastón, el símbolo detrás del bastón representaba el símbolo de que Dios estaba aquí en la tierra. And so as I began to read Mark chapter 6, Y así que cuando empecé a leer Marcos capítulo 6, específicamente lo que estamos viendo hoy, and so when Christ sent them out, así que cuando cuando Cristo Jesús envió a los 12 discípulos, all he gave them
was a staff. Solo lo que le dieron, lo que Jesús les dio a los discípulos fue un ¿qué? Un solo bastón. In my mind, it makes me just see the whole Bible. En mi mente esto me emociona porque ahora puedo ver toda la Biblia entera. The first thing God did when he called Moses, La primera cosa que hizo Dios cuando llamó a Moisés, he said, take that staff you have y and le toss it dijo, on the ground. agarra ese bastón que tienes y tírala al suelo. And it became a snake. Y se convirtió en víbora. And when he picked it back up, it became a staff. Y cuando la levantó de nuevo, se regresó a ser un bastón. And so when Jesus tells them to take the staff, Así que cuando Jesús le dice a los discípulos que toma el bastón, que usen el bastón, this reminds me of the burning bush. esto me recuerda de la zarza ardiente. And we also have other men of God who had a staff. Y también vemos en toda la Biblia otros hombres de Dios que usaban un bastón. In 2 Kings, En Segunda de Reyes, we read about Elisha. vivimos sobre Elías. He has a staff. Él tenía un bastón And there's a woman's son who lays dead. y había un hijo de una mujer que estaba muerto. He tells his servant, Él le dice a su sirviente, take the staff agarra el bastón and lay it on the child, y ponlo sobre el niño, because it represented his anointing from God. porque representaba su unción de Dios. And when God sends them out, it's total trust on Christ. Y cuando Cristo envió a los 12 discípulos, el símbolo detrás de eso era totalmente dependencia de Cristo mismo. And to do this, they had to believe. Y para hacer eso, para ser enviados, estos discípulos tenían que creer. See, I'm a big guy. I like to eat, so Estoy medio gordo y alto y grande, entonces me gusta comer. and so it might have been hard for me because I would have needed some chicken along the way. Porque iba a ser difícil para mí estar en el lugar de estos discípulos, porque yo de seguro yo estuviera comiendo pollo hacia caminando, haciendo el trabajo y la obra de Dios. But they had to trust in God, Pero ellos tenían que confiar en Dios. as we have to trust in God. Tenemos de igual manera confiar en Dios. And what Christ is trying to show the disciples and us, Y lo que Cristo está tratando de enseñar a los discípulos y a nosotros, that he can take care of us. que Él puede cuidar de nosotros. He allowed them to wear sandals, Él dejó que se ponieran sandalias, but not take a change of clothes. pero no llevar un cambio de ropa. And I guess the reason why he had them wear sandals Y yo creo que la razón por que Él pidió que nomás lleven el calzado so they wouldn't cut their feet. para que no se corten los pies de seguro. But it was just a simple thing because in the book of Romans, Y es algo bien simple, porque si vemos en la epístola a los Romanos, it says how beautiful are those who preach feet, who are beautiful that preach the gospel. y qué bonitos son los calzados o los pies de aquellos que son enviados a predicar el Evangelio. And then he goes on Y después sigue in verse 10. en verso 10, He said, where you go, he said, stay in that same house until you leave that town. les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. And what this is supposed to do Y esto lo que debe de hacer is to show hospitality. es demostrar hospitalidad. This gives people an opportunity to give unto the body of Christ. Esto da la oportunidad para la gente dar al cuerpo de Cristo. And then in verse 11, Aquí también seguimos en el verso 11. but if any place refuse to welcome you or listen to you, shake its dust from your feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate. En el verso 10 les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. En el 11, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de sus pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. The fascinating thing about this
Lo más fascinante sobre esta porción, the gospel is the gospel of peace. el evangelio es el evangelio de paz. And it's everybody's right to choose or not to choose. Es el derecho de gente de decidir aceptar o no aceptar. And it's a consequence if we refuse the gospel. Hay una consecuencia si rechazamos el evangelio. And so as they shake the dust off their feet Así que mientras ellos se sacuden sus pies, como dice el versículo, and leave them to their fate, los deja a esas personas a su suerte, that's their right to choose that path. es su derecho a escoger ese mismo camino, no y negar el evangelio. But when they get an opportunity to repent, Pero si tienen oportunidad de arrepentirse, it's a way of showing correction. es una manera de demostrar corrección en su camino. Then in verse 12, Después en el verso 12 leemos, so the disciples went out, telling everyone they met to repent of their sins and turn to God. entonces dice el versículo 12, los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. The whole message of the gospel Todo el mensaje del evangelio is that Christ came to give us a better way es que Cristo vino a demostrar y darnos un mejor estilo de vida. and to repent Y para and make the right choice para arrepentirnos y escoger algo bueno, to follow Christ. para seguir a Cristo. At this moment of time, En este momento en tiempo, people didn't know what the cross really would do. gente no sabía lo que sucediera en la cruz del Calvario y lo que la cruz iba a simbolizar y lo que la cruz iba a hacer, Because Christ hadn't been to the cross yet. porque aún Jesús todavía no iba a la cruz. One of the missions of God was to prepare people Una de las misiones de Dios fue para preparar a gente for his death and resurrection. para su muerte y su resurrección. And he began to teach his disciples Y Él empezó a enseñarle a sus discípulos that he would leave, que Él se iba a ir, but in 3 days he would rise again. pero en el tercer día Él iba a resucitar. And the second one was to walk in God-given authority. Y el segundo punto que les había comentado es que tenemos que caminar en la autoridad que Dios nos ha dado. Now, when these disciples walked in God's given authority, Ahora, cuando estos discípulos caminaban y andaban en la autoridad que nuestro Señor Jesús les había encomendado y dado, all the things they're about to experience todo lo que trajo su experiencia de ellos is all Christ. era todo Cristo. And what that means is to be a disciple, Lo que significa es esto, para ser un discípulo, you have to be a perfect imitator tenías que ser un perfecto imitador of your master. de tu maestro. And so when Jesus does go to the cross and Así que cuando Jesús va a la cruz y resucita, as we begin to go through the book of Acts, mientras estamos viendo todo el libro de los Hechos, you see these same disciples vas a ver estos mismos discípulos to do the exact same things Christ did. a hacer lo mismo que Jesús hacía. Because this moment right here, Porque este momento aquí, this was their training moment. esto era su entrenamiento So that they would be able to remember para que ellos puedan aún recordar y ser recordados and how he sent them out. que como Él los envió And to live by faith and not by sight. y para vivir por fe y no por vista. That's my third highlight. Y ese es mi punto número 3. Because everything was dependent upon their faith. Todo estaba dependiente de la fe que ellos tenían. They had to believe that Christ could send them out and do whatever he said to do. Ellos tenían que creer que Jesús los iba a enviar y hacer específicamente todo lo que Jesús les ordenó. Could you imagine ¿Tú te puedes imaginar if Christ said, go, si Cristo te dice a ti, ve? and you might doubt, Tú a lo mejor vas a dudar,
But what he does, pero lo que él hace, he used partnership. él usa el compañerismo. And partnership was he sent them out 2 by 2. Y compañerismo es que, fíjate aquí en el versículo, Dios los envió en pares. And Jesus sent out the 12 2 by 2. Y Jesús los envió This en strategy, pares. this strategy is powerful Esta estrategia que Jesús usó es muy poderosa for these 3 reasons. porque hay 3 razones. A partner bestows strength. Una persona, un compañero hace que se fortalezcan más los dos. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and does not have another to lift him up. That's Ecclesiastic chapter 4, verse 10. Eclesiastés. Not only do partnerships protect each other, No solamente ser parejas y ser compañero de otra persona, hacer obra junto, hacer una obra juntos, no solamente les anima, porque si alguien se cae, el otro lo puede levantar. from physical danger, También se pueden defender por peligro físico, but they also provide a pleasant companionship. pero también proveen un compañerismo muy placentero And encouragement y también mucho ánimo. each other in difficult circumstances. Se animan mucho, especialmente en circunstancias bien difíciles. Because I might say, hey Nathan, do you really believe that if we go out here without no clothes and food, we're going to be all right? Porque imagínate si me dice, oye Natán, ¿estás seguro que vamos a estar bien sin cambio de ropa, sin comida y vamos a estar bien? And then Pastor Nathan would say, we'll be all right. Y Natán dice, ¿sabes qué? Vamos a estar bien. That's the encouragement. Eso es el ánimo, darse ánimo el uno al otro. And then if we go somewhere and we get rejected, Y si vamos a un lugar y somos negados, he might walk up to me Él va a give me a decir, hug Él va a ir conmigo y me va a dar un abrazo. and say we're going to be all right Vamos a estar bien and to keep on trusting God. y seguir confiando y dependiendo de Dios. And the second one, a second person lend credibility También una de las otras cosas que trae el compañerismo en pareja o juntos es, what was it? credibility. Credibilidad. In Deuteronomy 15, verse 19, En Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, it requires 2 or 3 witnesses to Dice- convict a person of a crime. dice, no, I'm reading the verse. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. I read it all. Okay. And what this does is say, like, if I'm trying to get a point across, Y esto lo que hace es que vamos a decir si yo estoy tratando de aclarar algo and Pastor Nathan, he comes with another word showing based upon God's word, y Pastor Natán viene y también me apoya en lo que estoy diciendo, dando confirmación de lo que estoy diciendo por la palabra. this is a way Esto es una manera of showing de demostrar by 2 witnesses que 2 testigos that disagree with the gospel. que están de acuerdo en el evangelio, Because we go off of God's word, porque estamos basados por la palabra de Dios, not of our own opinion. no de nuestras propias sabiduría o opiniones. And so when we witness to people, Así que cuando le compartimos a personas el evangelio, we witness to people based upon God's truth of his word. testificamos y compartimos sobre el evangelio basado en lo que dicen las escrituras, Because his word is his truth. porque su palabra es verdad, iglesia. Now in verse 13, Ahora en el verso 13 and it says, and they cast out many demons and healed many sick people, anointing them with oil.
Dice, también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Now, this is the moment that they walk Christ-like. Ahora, este es el momento que caminaron como Jesús. Now, remember this point. They've been walking with Christ. Ahora, acuérdense que ellos han estado caminando y siguiendo a Jesús donde quiera que él iba. They see the woman with the issue of blood. Estuvieron presentes cuando vieron a la mujer del flujo de sangre. They hear about the 12-year-old girl who's resurrected. Vieron a resucitar y escucharon sobre la niña de 12 años, la hija de Jairo, que Jesús la resucitó. They see the gentleman who's possessed with thousands of demons. Estos discípulos estuvieron presentes y vieron de cuando el endemoniado, nadie lo podía controlar y también podía romper cadenas, así de poderoso estaba. Ellos vieron todo eso. And all this was watching Christ use his authority. Y esto, lo que estaban viendo a Jesús usar su autoridad que Dios le dio. And so when they go out 2 by 2, Así que cuando Jesús los envía en par, 2 en 2, the teacher's not there to show them. para, what was that? The teacher's not there to show them. O que el maestro ya no está allí para enseñarles. All they can do at this moment Ahora lo que pueden hacer en este momento is to rely on their faith es confiar en su fe and remember what Christ did along the journey. y recordar lo que Jesús hacía durante la jornada que ellos hacían y caminaban con Jesús. Could you imagine the celebration when they came back? ¿Tú te puedes imaginar la celebración cuando regresaran? And they was able to say, we did it. Everything you said, we didn't have to worry about eating. ¿Se imaginaban esto cuando regresaron? Dijeron, ¿sabes qué? Hicimos todo lo que nos pidiste. No comer, no hacer nada, no llevar cambio de ropa. And even when they ran across discouragement, Y aún cuando estaban desanimados en su jornada, estos discípulos they had their partner with them. tenían ahí su pareja, el otro discípulo con Just ellos. like I have my Así partner como right tengo here. aquí mi compañero conmigo. And he's helped me along the way. Y él también me está ayudando en esta jornada. And what I really want to share with you, Y lo que quiero compartirte ahora, no one can do anything without the aid of Christ nadie puede hacer nada sin la ayuda de Cristo Jesús. or ministry without partnership. O tampoco puede ser ministerio sin tener compañerismo con otros, Because we need encouragement. porque necesitamos ánimo uno al otro. And one of the things I want to say about Pastor Nathan, Y una de las cosas que me gustaría a decirles sobre el pastor Natán, he may text me 20 times. él me puede enviar mensajes de texto como 20 veces, But the one thing he's going to ask me, pero una de las cosas que él siempre me va a recordar o me va a preguntar, on a continual basis, y bien continuamente me pregunta, how are you doing? ¿cómo estás? Because he knows that discouragement comes along the path. Porque él sabe que mucho desánimo viene cuando uno quiere levantar un ministerio. I don't have to tell him. No tengo que decirle, He's going to make sure he asks me. él va a estar asegurado de preguntarme cómo estoy. And I appreciate that Y yo aprecio mucho eso, because it shows concern. porque demuestra consideración. And like I say, I like to appreciate you again, Pastor Nathan. Y como una vez más quiero nomás apreciarte mucho, Pastor Natán, And thanks for being a perfect partner. y gracias por ser un compañero. Remember, I'm Batman, but he's Robin because I'm Recuerda older. que él es Batman y yo soy Robin. And so I would like to close out in prayer. Amén. Pues ahora quiero terminar el sermón en una oración. Oh, precious Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Oh Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, we thank you for your word. le damos gracias por tu palabra. We thank you for partnerships, Gracias por el compañerismo y la unión, people that come along to help us get to where you need us to be. gente que tú presentas en nuestro camino para llegar a donde tú quieres que estemos. I pray for this church. Oro por esta iglesia, Dios. I pray for Pastor Nathan, Oro por el pastor Natán, his wife, his children. su esposa, sus hijos. Ask you just to continue to bless him Que tú sigas bendiciéndolos
and continue to keep them encouraged y que tú sigas animándolo, Dios, because of the work that he does. por la obra que Él sigue haciendo, el trabajo que sigue haciendo, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. But also, I got one other thing to say. Otra cosa quiero decirles. If you didn't know Pastor Nathan rocked as a dad alone for the past 2 weeks, Si tú no sabías, el pastor Natán estuvo de un papá solo los últimos 2 semanas. I got a chance to see him Yo tuve la oportunidad de verlo, work and love on his children at the same time. estar en su casa, trabajar de casa y atender a sus hijos a la misma vez. Because I got a testimony too. Porque tengo un testimonio también, déjenme decirles. When I was left with my kids, they cried all day. Porque cuando me dejaron a mis hijos, lloraron todos los días, cada rato lloraban. And when their mother came home, Y cuando llegaba mamá, I said, take your babies le decía, toma tus bebés, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Thank you, Pastor Nathan. Thank you, brother. God bless you, man. God Thank you, bless man. you. Thank you. Thank you. Amen. Son this off. Amen. Thank you, Danny. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a